Voy a trabajar con este tema, feminismos estadounidenses de color y feminismo decolonial, y lo voy a encarar en términos de que la categoría o la noción más importante que va a estar involucrada en toda esta zona de estudios es la de interseccionalidad, que puntualmente como término fue producida por Kimberly Crenshaw en 1989, en este artículo que trabaja con justamente lo que ahí pongo como contexto, el problema de la mayor violencia y abuso hacia las mujeres de color, que en realidad es el tema que subyace a toda la producción de feminismos de color y decoloniales. Esa problemática por lo que ven en el título, es el problema de la conexión entre raza y sexo, y ella plantea una crítica feminista, negra, de justamente tres disciplinas, digamos, o activismos que tienen que ver con la mujer o con la raza, pero que debido a esa exclusividad en quedarse en uno de los dos factores han dejado el otro de lado. El término intersección es interesante porque básicamente viene de la teoría de conjuntos. Vamos a ver después justamente qué otras maneras se ha denominado esta noción de interacción entre parámetros como raza y sexo. Y eso nos permite entonces definir de forma general la interseccionalidad como una intersección de conjuntos de fuerzas de opresión situadas, en el sentido de Haraway, es decir, tanto geográfica como temporal como personalmente, que produce esta vivencia y experiencia y producción de ideas, produce un conocimiento situado. A nivel personal, según ideologías de clase, raza, género, orientación sexual, que son las cuatro que se toman en todo este debate, pero que en realidad podríamos incluir muchas otras como las que nombro ahí. Lo importante es que la intersección de estas fuerzas de opresión sinergiza esas opresiones. Es lo que enfatizan estas mujeres porque justamente la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista hegemónica y la política antirracista las tomaban por separado o a lo sumo las hacían confluir como en paralelo, pero no en su interacción. Y lo importante también es que esta sinergización se produce en los espacios no solamente social, sino privado e íntimo. Si vemos justamente contra qué se está manifestando toda esta producción teórica y política, es el feminismo hegemónico, que también, para ir rápido, lo planteo en términos de un conocimiento producido por mujeres blancas, urbanas, de clase media, con privilegio epistémico, es decir, que pueden acceder a la producción de conocimiento. Y la problemática es que reproduce la colonialidad. Después vamos a trabajar con ese término. Para esta teoría, la identidad femenina, se hable tanto de mujer como de mujeres, hay una identidad, y entonces consiste en un sujeto-objeto de conocimiento conceptualizado en términos universalizantes, ahistóricos, bajo el binarismo biológico hombre-mujer y el sistema sexo-género. El factor importante de opresión y único que se considera es el patriarcado. Eso ha hecho entonces, ha planteado una exclusión histórica y teórico-práctica de las mujeres no blancas de las luchas que se emprendían en nombre de esa identidad. Y según Yurkedis Espinosa, una teórica latinoamericana, su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba. Mientras ponía en duda el universalismo androcéntrico, produjo la categoría de género y la aplicó universalmente a toda la sociedad y a toda cultura. Eso es una recriminación, digamos, que básicamente se va a hacer desde las diferentes producciones teóricas en inglés o en español. Lo que está planteando como lucha en contra de qué se está luchando en el feminismo homogéneo es un poco lo que diríamos el modelo victoriano del siglo XIX, ¿no? Decía que las posiciones, roles, estereotipos, rasgos, etcétera, impuestos a la subordinación de las mujeres,
puntualmente, perdón, europeas blancas, de clase media, caracterizadas como corporal y mentalmente frágiles, o sea, la doctrina o el constructo del sexo débil, recluidas al espacio privado doméstico, sexualmente pasivas, reproductoras de la clase y la posición racial y colonial de los hombres blancos, y excluidas de la esfera de la autoridad colectiva, de la producción de conocimiento y de casi toda posibilidad de control sobre los medios de producción. La raza blanca se ha considerado como no raza o grado cero de la racialidad, por lo cual se invisibiliza en estas teorías la condición racializada del género y la clase. Se asume una sororidad, una hermandad femenina, como vínculo debido a la sujeción de género, nada más. Perdón que voy a correr una pantallita que tengo acá. Y estas mujeres no se entienden a sí mismas en términos interseccionales. Desde ese punto de vista, desde esas mismas teorías, y desde el colonialismo, las mujeres no blancas colonizadas, incluidas las esclavas, son consideradas sin género, o sea, animalizadas, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la femineidad. También, por otro lado, y en contradicción, se las representa como perversas y agresivas sexuales, lo cual ha sido una excusa para el mayor abuso y la violación, y fuertes como para acarrear cualquier tipo de trabajo, o sea, hombres. Vamos a ver algunas de las expresiones que justamente, digamos, hasta 1989, en que Crenshaw plantea el término y redondea la idea, ya han venido desde antes. La primera es de 1851, con esta afroamericana que fue esclava del norte y luego se dedicó a trabajar entonces en contra de la esclavitud en todas las campañas, que en una convención de mujeres fue invitada a hablar y planteó un discurso muy breve de 7 párrafos, en el cual yo voy a tomar algunas partes que tienen que ver con esto. Con respecto a la invisibilización de género, es decir, que esta mujer digamos, funciona, cuenta como hombre negro, tenemos este comentario. Dicen que se debe ayudar a las mujeres a subir a los carruajes y pasar por encima de las zanjas y conseguirles el mejor lugar en todos lados. Nadie me ayuda a mí a subir a los carruajes, a pasar los charcos de barro, ni me da el mejor lugar. ¿Y no soy mujer acaso? Por supuesto, bueno, lo que planteé, la invisibilización de género, pero también es interesante que se da por descontado esta construcción de la mujer blanca, porque ¿por qué hay que ayudar a las mujeres a subir a los carruajes o pasar por las zanjas? Es decir, más allá de la galantería que está implicado acá, está implicado también las constricciones en la ropa, es decir, la mujer no podía moverse libremente por el corsé, por las polleras, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la construcción de la mujer y su retención, ¿no?, en la esfera doméstica y montones de otras actividades, como por ejemplo el deporte. El segundo comentario, muy breve, dice: puedo trabajar y comer tanto como un hombre y también llevar el látigo, ¿y no soy mujer acaso? Acá nuevamente está comparando con el sexo débil, la blanca como sexo débil, y la negra que nuevamente cuenta como hombre. Es decir, primero rompe con esta idea de que la mujer, todas las mujeres son débiles, para decir que no, pero lamentablemente, digamos, tiene que pasa automáticamente a la categoría de hombre, es decir, trabajar como un hombre. Luego deslegitima el argumento de el menor intelecto en la mujer y en los negros. Y justamente con la pregunta de qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres y los negros. Es decir, luego mediante una metáfora plantea que, bueno, ok, supongamos que ustedes tienen razón de que las mujeres y los negros son menos inteligentes, pero ¿qué tiene que ver eso con que tengamos derechos? ¿No? O sea que ahí desarma el argumento. Y luego una cuestión que hasta resulta cómica, porque deslegitima y desarma el argumento teológico, que entonces dice, las mujeres no podemos tener los mismos derechos que los hombres porque Cristo no era mujer.
y hace esta pregunta: ¿de dónde vino vuestro Cristo? ¿De dónde vino vuestro Cristo? De Dios y una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Es interesante que, a pesar de que ella era cristiana, que marque el vuestro, como si fuera justamente la religión inculcada por la colonia, ¿no? Más ya en el siglo, o sea, tenemos ese antecedente tan temprano en Sojourner Truth. Ya en el siglo XX, entonces, una colectiva de mujeres lesbianas que se llamó Del Río Combahee, plantea la interseccionalidad con otros términos: elabonamiento, síntesis, simultaneidad de opresiones, ¿no? Entonces, lo tienen acá: sistemas mayores de opresión que se eslabonan, múltiples opresiones simultáneas. O sea que la misma percepción, la misma noción, pero se van utilizando términos diferentes hasta que el de Crenshaw es el más adecuado. Luego pasamos a un texto, una antología muy importante de la literatura de mujeres de color, de la literatura de la producción, en todo sentido, escrita, de las mujeres de color en Estados Unidos, editada por dos chicanas, Sherry Moraga y Gloria Anzaldúa, en el 81. Esta antología entonces tiene los 4 grupos étnicos más importantes, pero también la cuestión de la clase baja, la heterosexualidad y el lesbianismo, o sea, las dos, todo el espectro de las 4 opresiones que están en debate. También se consideran a ellas mismas como en condición de colonización previa. Discúlpenme un segundo, voy a hacer un trámite para no... Ahí está. En condición de colonización interna, y se declaran, entre muchas otras cuestiones, antiimperialistas. Es interesante esta pequeña cita de que a través del texto la palabra de color será usada por las editoras al referirse a los pueblos del tercer mundo y a la gente de color, como yo traduzco, porque acá está visible uno de los digamos, procedimientos textuales más interesantes de las chicanas, que es la desterritorialización del inglés por parte del español, cuando, por supuesto, ustedes saben que peoples no existe, ya es un plural, pero está marcando esa diferencia que es muy importante, yo creo, culturalmente, entre la noción de pueblo, y bueno, acá en plural, y la noción de gente. Yo sinceramente creo que para Estados Unidos uno no debería traducir como el pueblo estadounidense, sino la gente estadounidense, porque eso es la manera en que, en cierto modo, debido al individualismo y hay un montón de otros factores culturales, justamente de diferencias, es como se entienden ellos, ¿no? No como un pueblo, que sería más folk, que como gente. Y un concepto muy importante en esta antología, producido por Anzaldúa y Moraga, es The Theory in the Flesh, la teoría encarnada, que supone una recuperación, en mi opinión, del cuerpo para la historia, la filosofía y la ciencia occidentales, y un análisis de los efectos en los cuerpos. Ustedes recuerden que para la civilización occidental el cuerpo entonces es un matiz muy negativo, y que además desde la psicología y la medicina se ha considerado a la mujer como dominada por su cuerpo, con cuestiones químicas o cuestiones de construcción psicoanalítica como la de Freud, ¿no? Entonces, esa recuperación del cuerpo es muy importante. Por otro lado, tenemos una traducción que se hizo en el 88 de esta antología. Perdón que tengo un cartel acá que no me deja... Bueno, lo voy moviendo. Fíjense que el texto, que era This Bridge Called My Back, está traducido como esta puente mi espalda, y eso no es un error. Utilizan el femenino, en la antología hay 3 o 4 palabras como individua, miembra, que han sido cambiados, pero en general no hay una transposición muy grande, pero está esa intención entonces de feminizar la palabra, porque aquí estaba funcionando justamente como la espalda de las mujeres. Y otro detalle interesante, que lo que era writings y radical,
se transforma en voces y tercermundistas, ¿no? La traducción es hecha por otras dos chicanas y consiste en una adaptación, es decir, no están todos los textos originales, se agregan otros traducidos de originales en inglés que no están en la antología original, y textos en español. Y hay entonces una invocación a las mujeres hispanas, donde justamente se habla de la interdependencia, considerarse todas como mujeres tercermundistas, y estas estadounidenses verse ubicadas dentro de las entrañas del monstruo, o sea, considerado Estados Unidos como en toda su dimensión imperial, ¿no? Imperialista. Y el propósito de la antología es proveer de algún sentido de apoyo a la lucha de las latinoamericanas, y de nuevo, estos son párrafos separados, vuelven a la idea de estar viviendo las entrañas del monstruo o sentir la pata sobre el cuello del país amenazado. Esto no voy a entrar porque sería irme de tema, pero digamos, es interesante hasta qué punto acá no habría algo que va a ser criticado por las feministas de color, digamos, una connotación de salvacionista, ¿no? desde el norte. Eso es algo para analizarlo más detalladamente. Un año antes de la antología, Ansaldúa saca esta digamos, colección también de textos y poemas y todo tipo de géneros, que fue Borderlands la Frontera, de New Mestiza, de lo cual, digamos, voy a considerar, porque es un texto bastante conocido, la noción de autohistoria que ella utiliza, en que yo lo pondría en términos del género autobiografía, que ha sido desegocentrada en la historia, en términos de que ya entonces no es una perspectiva en la cual la historia social, una perspectiva desde el individuo, desde el yo, en el cual lo social es el contexto de interacción, sino que cómo la historia constituye a estos sujetos femeninos. Entonces, por eso utiliza esta noción, que no es ni historia ni autobiografía, sino la conexión que explique la historia personal de estas mujeres. Y el concepto de Borderland, o que se ha traducido como frontería, fronterías, como justamente el espacio de interseccionalidad de las cuatro presiones, que sirve como modelo, de alguna manera, para otras situaciones de otras mujeres en otros lugares y tiempos, pero que justamente abre la idea de frontera y no transforma en paradigmática la experiencia de Ansaldúa, sino en la posibilidad de transformarla en otras, según cómo la interseccionalidad de las cuatro opresiones se manifiesta en cada una de las mujeres en el mundo. Y luego la construcción de un nuevo sujeto, una nueva subjetividad, que es de New Mestiza, que es la mujer de color postcolonial, necesariamente postcolonial porque eso es inevitable, pero que se autodescoloniza o decoloniza por lo que nombré de la teoría encarnada. Y termino esta parte con una cita de Norma Cantú, una teórica mexicana muy importante, que dice: Ansaldúa nos pide que no veamos al otro como alien, y esta palabra es muy interesante porque se estaba usando ya desde ese tiempo en Estados Unidos para hablar de los extranjeros en términos de enemigos, como esa idea básica, ¿no?, de Estados Unidos de que el otro es primero o ante todo un enemigo y después vemos. Y entonces no verlos como alien, sino como ni fuera de nosotras mismas o nosotros mismos, sino como alguien, como ver a todos y a todo como una extensión de nosotras o nosotros mismos. Por supuesto, acá se refiere a personas, pero acá se refiere a cuestiones como el medio ambiente, ¿no?, y el respeto por las otredades que no son solamente humanas. Ese concepto entonces sostiene, por un lado, los estudios globales ansalduanos, pero también
considerando el foco muy localizado de su trabajo. Como decía recién, entonces esto no es un modelo a aplicar, sino el juego entre la globalidad de su aplicación posible, pero también la fuerte localización en esto de conocimiento situado que se tiene, y que eso llevaría a otra mujer a manejar lo local de manera diferente. Por eso, esto que la conjunción de global y local se ha trabajado en términos de un neologismo glocal para conjuntar esas dos cuestiones, esto, de nuevo, no es un modelo, sino que reverbera en los otros paisajes, en las otras situaciones. Entonces ya, digamos, a lo que va es que no, se intenta dejar de lado, y es muy problemático, cómo se construye el conocimiento modélico en la ciencia europea y en el discurso colonial europeo y estadounidense, por supuesto, ¿no? En Occidente. Luego tenemos esta teórica argentina, nacida en Los Toldos, María Lugones, que hizo toda su carrera en Estados Unidos, con un artículo muy realmente interesante, Colonialidad y Género, en que parte de los desarrollos de un teórico peruano, Aníbal Quijano, que es sociólogo y analista político, de la colonialidad de poder, que ahora voy a comentar más detalle, y al que le impone un marco interseccional de justamente los feminismos de color producidos en inglés. Ella trabajó para la Universidad de Wisconsin, o sea que en ese sentido es una insider de Estados Unidos, más allá de que es un outsider como teórica latinoamericana. Quijano, Aníbal Quijano, plantea entonces la idea de colonialidad de poder que existe, empieza en 1492 y eventualmente no ha terminado porque se va desarrollando en diferentes aspectos, en que este concepto está definido como el patrón de poder capitalista global eurocéntrico, estructurado en dos ejes. La categoría de raza, la pseudo categoría de raza, porque no es biológica, fue inventada, pero no tiene sostén genético. De todas maneras se sigue usando porque reemplazarlo por etnia a veces no es muy adecuado, de modo que si bien Quijano sigue poniéndolo entre comillas para marcar esa historia del término, ahora en el discurso estadounidense por lo menos se sigue usando igual, sabiendo ya y desarmándolo de esa connotación, pero sabiendo que viene de ahí. Y luego, por supuesto, el segundo eje, el capitalismo moderno de mercado. El eurocentrismo está definido entonces como este modo de producción y control de las relaciones intersubjetivas, ¿no? Un imaginario social, una memoria histórica y una manera de generar, producir conocimiento que naturaliza y sostiene la dominación. Entonces, la colonialidad de poder se puede traducir a muchas otras instancias como la del saber en la ciencia occidental y la del ser en la construcción de las subjetividades. Lo importante es que la imposición sobre los dominados, lo que se realiza es una imposición sobre los dominados del enfoque distorsionado del dominador, es decir, se inculca la visión. Y en eso va a estar también la crítica y los análisis de estas mujeres. En el caso de Lugones, la interseccionalidad está puesta con términos como intertwining, intermeshing, interweaving, que marca entonces no solamente lo apretado y lo complejo que puede ser el entramado de las opresiones, sino la inseparabilidad, ¿no? Y que no solo a nivel de las opresiones en sí, en términos de marcas de sujeción y dominación, es decir, cómo interactúan estas al menos 4 opresiones, sino que las categorías mismas ya no son separables. La raza está generalizada, el género está racializado, etc., ¿no? Entonces ya eso no puede separarse en estudios diferentes. El sistema, lo que se ha denominado, lo que Lugones denomina sistema moderno colonial de género, viene a partir de entonces de utilizar la teoría de Quijano y aplicarle la interseccionalidad,
y ella entonces lo plantea en términos de entender el lugar del género en las sociedades precolombinas, desde el punto de vista más complejo sugerido en el trabajo de ella, permite un giro paradigmático en el entender la naturaleza y el alcance de los cambios en la estructura social que fueron impuestos por los procesos constitutivos del capitalismo eurocentrado colonial moderno. Estos cambios se introdujeron a través de procesos heterogéneos, discontinuos, lentos, totalmente permeados por la colonialidad del poder, que violentamente inferiorizaron a las mujeres colonizadas. Entender el lugar del género en las sociedades precolombinas nos rota el eje de comprensión de la importancia y la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, el pensamiento ritual, la autoridad y el proceso colectivo de toma de decisiones y en la economía. O sea, ha sido muy disruptivo de la visión de mundo cultural de los nativos previos a la colonización. A ver si acá puedo ir más rápido. Ella considera que es importante no solamente analizar cómo ha sido transculturado este sistema sexo-género a las culturas nativas, sino ver cómo era esta situación previa a la colonización. Y ahí después entonces voy a ir a ejemplos. Y que estos dos factores, ¿no?, la colonialidad de poder y el sistema moderno colonial de género, se constituyeron mutuamente. No es uno producto de otro, sino que es simultáneo y en trabajo, ¿no?, en conjunto. Bueno, ella define, como muchas otras feministas, a mujeres de color en términos de que no es un marcador solamente un marcador racial, ni siquiera una reacción a la dominación racial, sino un movimiento solidario horizontal. Esa es una característica del feminismo de color muy importante, y que el término entonces lleva a una coalición orgánica entre mujeres de todo tipo. Ahí están indígenas, mestizas, mulatas y negras, están más o menos los 4 factores, y bueno, cita ejemplos, y que digamos, en función de esta trama compleja que se ha construido para estas víctimas desde la colonialidad del género, y es interesante que ella vuelve a tomar la palabra, dice, tramando no como víctimas, ¿no?, sino en términos solidarios, sino como protagonistas de un feminismo decolonial. La coalición es una coalición abierta con una intensa interacción cultural, ¿no? Es decir, justamente la horizontalidad es un rasgo muy importante. Si entonces trabajamos un poco con lo que ocurrió en el feminismo, en el desarrollo de los feminismos tanto en Estados Unidos como en América Latina, primero, bueno, ocurre lo mismo en América Latina que en Europa y Estados Unidos. Los primeros feminismos son de mujeres de clase media, urbana, académica, blanca, heteronormativa, y en este caso de izquierda en Latinoamérica, porque, bueno, por una cuestión obviamente de educación y de posibilidades económicas para poder dedicarse a lo intelectual. Entonces, las primeras feministas vienen de esta zona. Por lo tanto, las feministas latinoamericanas toman la teoría europea y norteamericana, y con ese centrismo en el género y en poner el factor más importante, la diferencia hombre-mujer. Por tanto, el feminismo latinoamericano queda cargado de esa problemática. Para los fines de los 60 empieza en Estados Unidos la segunda ola, y también eventualmente en Europa. Recién aparecen las primeras manifestaciones más puntuales de denominarse feminismo en Latinoamérica, y en ambos lugares comienza un activismo por los derechos de las mujeres y grupos, lo que se llamó grupos de concientización, en inglés Consciousness Raising, o CR, del cual en Estados Unidos una autora, Carol Heinisch, publicó un artículo muy breve, pero muy importante, que se llamó Lo personal es político, porque justamente todas estas intersecciones
se producen no solamente en lo público, sino, como dije, en lo privado y lo íntimo. En la década del 70, los feminismos en Estados Unidos siguen su natural desarrollo, digamos, pero en Latinoamérica ocurre la polarización entre las ultraizquierdas y las ultraderechas, que leen a los feminismos desde la derecha como subversivas y desde la nueva izquierda, digo, porque bueno, esto formó parte de ese movimiento mayor que se denominó New Left, y entonces las feministas son pequeñas burguesas. Por tanto, el feminismo quedó obviamente sin posible ubicación en ningún tipo de lucha, y luego de la ofensiva contrainsurgente que surgió entonces a raíz de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense aplicada en Latinoamérica mediante las dictaduras militares, esto se detiene completamente al punto de que el feminismo latinoamericano prácticamente desaparece. A principios de los 80, con la restauración de los regímenes democráticos, que según estas autoras no rompen con el neoliberalismo incipiente y la colonialidad, y aquí tienen la cita de Brenny Mendoza para que vean, digamos, cómo se juzga esta cuestión. El feminismo en Latinoamérica entonces es como que vuelve a comenzar, y de modo que ocurre contemporáneamente con el ingreso de las políticas neoliberales. Y ocurre lo siguiente: el feminismo hegemónico, en opinión de estas mujeres, se hace cómplice de este avance, ¿no? A través de, y ustedes se acuerdan, los 90 para acá, les va a sonar eso, incluso con incentivos actualmente, es decir, toda esta situación es muy interesante en cuanto a la posibilidad de investigación y eso, pero está atada a una cuestión colonial, económica también muy discutible, así que eso es para charlarlo. Pero entonces estas mujeres ven esta complicidad en la academización, la creciente institucionalización, discúlpenme, estatal, es decir, ministerios de mujer, etc., las cuotas de participación política y las políticas públicas con perspectiva de género, y la ONGización, es decir, la producción de ONGs que se hacen cargo de manejar, digamos, el vínculo entre las instituciones financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que está involucrado en nuestra paga de incentivos, con la distribución de ese dinero en las investigaciones y en el contacto de estas feministas académicas con los movimientos feministas populares. Y entonces estas mujeres observan una colonialidad intrínseca a este nuevo inicio del feminismo. Otro aspecto que puede ir muy rápido es que justamente ellas toman la noción de gobernabilidad como una nueva manera de tomar control de estos o de influir en estas situaciones, ¿no? Y por supuesto el involucramiento del Banco Mundial y la producción de proyectos asistencialistas y focalizados, digamos, de alguna manera digitados desde toda una política externa a las naciones latinoamericanas. Conclusión es que el neoliberalismo, para estas mujeres, depolitizó, estoy mal hoy, los movimientos sociales. A los proyectos, a las ONG en sí, se las terminan confundiendo con la idea misma del movimiento. Las acciones en sí se confunden con los reclamos genuinos, las exigencias y las denuncias de un cambio radical por parte de los movimientos más populares de feministas, de modo que, bueno, esto hace que el feminismo se termine fragmentando y privatizando en lo que sería el feminismo homogéneo y el autónomo más. Por ahí hay también una manera de nombrar lo que se está usando. Nuevamente, otra feminista latinoamericana marca
esta conexión, y habría una marginalización y una invisibilización doble o triple, es decir, por un lado, norte a norte, el feminismo hegemónico blanco estadounidense sobre las mujeres de color estadounidenses, norte-sur, el feminismo hegemónico estadounidense sobre las mujeres latinoamericanas, y sur-sur, el feminismo hegemónico latinoamericano sobre las mujeres de color latinoamericanas. Entonces, estas capas de interseccionalidad y de poder hacen que justamente las feministas y las mujeres de color latinoamericanas queden relegadas a un tercer, por lo menos, nivel de opresión. En cuanto a los feminismos postcoloniales, el uso de post, originalmente fue usado para las feministas asiáticas y africanas, luego se extendió en la teoría en inglés a las que viven dentro de Estados Unidos, pero básicamente se los analiza como feminismos situados desde el tercer mundo, no desde el centro, en los que se empieza a utilizar una serie de categorías antes no implementadas, como, bueno, frontera, negro, descolonial o decolonial, es lo mismo, pero esto en español, y esto es un galicismo, pero que se está usando bastante. Hay una recuperación en este feminismo de mujeres de color de las voces marginales y subalternas, una genealogía del pensamiento, es decir, ir hacia atrás en los discursos, como se hizo entonces también en Estados Unidos y se recuperó a gente como Sojourner Truth, que ya cité, y se reedita un feminismo de tercer mundo que englobaría tanto a las mujeres oprimidas por la raza en el primero, en Europa y en Estados Unidos, como a las mujeres de países descolonizados. Pero la diferencia entre lo que va a ser la teoría postcolonial y decolonial, vuelvo a María Lugones, es que desde el postcolonialismo es el trabajo, digamos, de cómo fue procesada la transculturación colonial en los países, en las nuevas naciones que surgieron, pero siempre desde una perspectiva más de teoría postestructuralista, postmoderna, digamos, desde más central, que con la problemática que eso también puede implicar, ¿no? Foucault, Deleuze-Guattari, Derrida, etc. Pero el feminismo decolonial lo que intenta es justamente producir un conocimiento situado desde el margen. Entonces, tenemos que la doble opresión se rige no solo a través de la categoría de mujer, sino a través de categorías, digamos, raciales como las que se utilizan en Estados Unidos, incluso para los censos, ¿no? Que se habla de Caucasian, caucásico, Hispanic, Asian, etc., ¿no? Esta lógica de separación de las dos opresiones, la racial y la genérica, lleva entonces a una distorsión de la construcción de los sujetos y de los fenómenos sociales, como esta violencia mayor contra las mujeres de color, que es justamente lo que en todos los casos lleva al planteo teórico y a la lucha. El comentario de Lugones es que la intersección de mujer y negro, hay una ausencia donde debería estar la mujer negra, precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. Entonces, ese es el lugar donde se trabaja, ese entramado y fusionado indisoluble de estas opresiones. Acá entonces voy a darles algunos ejemplos, me fijo la hora para ver cómo voy. Algunos ejemplos que puedo pasar más rápido, de cómo las producciones intelectuales desde los márgenes producen miradas y descubren cuestiones, por ejemplo, de cómo se manejaba el género antes de la llegada de Europa, que habían permanecido ocultas, ¿no? Por ejemplo, acá Paula Gunn Allen describe la posibilidad del reconocimiento de la homosexualidad,
que las diferencias de género eran mucho más abarcadoras que lo binario y no se basaban en lo biológico, que la construcción de mundo era más bien ginocéntrica o matriarcal, que la importancia de lo espiritual abarcaba todos los aspectos de la vida, incluso lo sexual y lo, digamos, social en cuanto a matrimonio y esas instituciones, es decir, las uniones, que desde el punto de vista cosmogónico, el universo fue creado por mujeres, y que lo femenino autorizaba muchas de las actividades tribales, por supuesto produciendo una intersubjetividad diferente a la de la colonialidad moderna del ser y el saber. Y el sistema económico era de reciprocidad y no de mercado y de producción. Bueno, hay simplemente una lista de las tribus en Estados Unidos o norteamericanas que se consideraban ginocráticas, o también las que reconocían la homosexualidad. Esta la cita Lugones. Luego, bueno, también acá algunas otras que quizás pueda pasar rápido, cómo se distribuían el poder, digamos, las mujeres y los hombres. En cierto modo se podría pensar desde Occidente como que la mujer se encargaba más de la política interna de la tribu y el hombre más de la política exterior, digamos, ¿no? Pero ya ahí estoy poniendo moldes europeos. Pero bueno, fíjense cómo la Constitución Cherokee fue transformada al modelo de la estadounidense, por tanto llevó el sistema sexo-género y relegó a las mujeres que tenían una posición mucho mayor de empoderamiento, etc. Digamos, esto es lo planteado por estos estudios. Otra estudiosa es Marmol Silko, que es una de las más importantes escritoras canonizadas de la literatura nativa de mujeres, y que, bueno, también plantea que la posibilidad del transvestismo, que en la cultura pueblo existía la posibilidad entonces tanto de las mujeres vestirse como hombres o viceversa, o también casarse, o digamos, el espectro genérico era mucho más grande, y que, por ejemplo, cosas como la inhibición sexual llegó con Occidente, ¿no? La cuestión del matrimonio, que era no tanto una cuestión relacionada con lo sexual, sino con el sistema de reproducción y producción capitalista, sino con relaciones que tenían que ver más con lo afectivo, pero que no implicaban poderes uno sobre el otro, ¿no? Se podían tener amantes, ahora también, por ejemplo, la cuestión de el embarazo prenupcial, que era visto como algo natural porque vivían en una zona donde sobrevivir era difícil, así que toda vida era invalorable. La cuestión de la familia nuclear, que no existía, sino que había clanes en que, si bien los padres, por supuesto, tenían su relación importante con los hijos y las hijas, eran educados por toda la tribu, de modo que eso también permitía cuestiones como, por ejemplo, mujeres que no podían tener hijos, entonces que educaban a los hijos de las demás. O sea, digamos, había una visión comunitaria de la socialización. Bueno, también acá una intelectual africana de la tribu Yoruba, que también plantea que el género no está organizado de la misma manera que en Europa, y que el sistema sexo-género fue impuesto como una dominación. Así que, digamos, llegamos a definir cómo sería el centro dominador, que es el sistema mundo capitalista moderno colonial de poder, saber y ser, patriarcal heterosexual, eurocentrado,
de conocimiento universalizado a través de la ciencia y de dominio y sometimiento en lo laboral, sexual, racial, ecológico, etc. Según Lugones, entonces, el sistema moderno colonial de género se correlaciona con este sistema y con el régimen heterosexual, el racismo estructural y el capitalismo imperialista, de modo que los feminismos hegemónicos occidentales, sean en Europa, Estados Unidos o en Latinoamérica, reproducen el discurso colonial. Se han apropiado de la historia de los feminismos, definen qué es opresión, ¿no?, y las políticas a implementar en la lucha. Por lo tanto, anulan la historia, las luchas y las palabras de las otras mujeres. Y además, esta cuestión que yo comenté antes, de la actitud salvacionista. Desde ese lugar, entonces, el feminismo decolonial implica lo siguiente. Primero, básicamente, la idea de decolonización del feminismo hegemónico. Y eso implica que analiza la matriz, un análisis de la matriz de opresión y subordinación en el marco de conceptos como colonialidad de poder, de Quijano, el giro decolonial de Mignolo, las epistemologías del sur de Sousa Santos, la subalternidad de Gramsci, la violencia epistémica o epistemicidio en Spivak y también en Quijano, en el paradigma de la otredad, con respecto, o sea, desde el paradigma de la otredad, ¿no? Se analiza todo esto y se utilizan estos conceptos. El feminismo decolonial señala la necesidad de escuchar a voces bajas, a voces de menor empoderamiento, y otorgar la voz a las subalternas, revertir la violencia epistémica que se produjo en el sometimiento. Ambiciona dar cuenta de la condición concreta de las mujeres no blancas a través de las urgencias que les son propias, teniendo en cuenta la imbricación, vean, una nueva manera de denominar la interseccionalidad, de clase, raza y género. Pone al descubierto la tensión entre la superación del colonialismo y la persistencia de la colonialidad, que regula tanto las identidades del sexo-género como las raciales y políticas, aún hoy. Visibiliza la realidad masiva e inquietante de las violencias multidimensionales ejercidas sobre mujeres no blancas, violencias producidas por los estados y el neoliberalismo. Recupera el discurso de las feministas afrodescendientes y latinoamericanas y del Caribe, y las indígenas, que plantean la invisibilidad de sus propias comunidades, los movimientos, en los movimientos sociales y políticos y en el feminismo mismo. En el caso de las feministas afrodescendientes, analizan los efectos de la colonialidad escondidos en el discurso del mestizaje y que son parte de la violencia racista y clasista, y las indígenas, cómo dentro de sus propias comunidades se entremezclan las diferentes opresiones, pero disfrazadas como costumbres y tradiciones originales de las tribus. Construye una narrativa sobre las culturas ancestrales indígenas como culturas con un desarrollo inédito y diametralmente opuesto al occidental, en función de reinterpretar las realidades de la vida histórica cotidiana de las mujeres desde dentro del mundo indígena. Propone la liberación de la opresión histórica contra los cuerpos sexuados de las mujeres y contra la opresión histórica capitalista de la naturaleza, o sea que también tiene su, por supuesto, matiz ecológico. Cuestiona la existencia y la naturaleza de la noción de género y sus nomenclaturas en las sociedades amerindias precoloniales, con dos visiones. Por ejemplo, Lugones sostiene que no existía la categoría de género antes, y Segato y otras sostienen que sí, y que había nomenclaturas diferentes y recortes diferentes, pero que estaba al menos la idea, la noción de género. Y finalmente se propone la superación de la colonialidad del género y del ser, que deshumaniza y convierte a las mujeres de la colonia en presa no solo de los hombres colonizados, sino de los hombres, colonizadores, sino de los hombres colonizados, que eso fue justamente donde empezó todo, ¿no? Porque el maltrato a las mujeres de color era ejercido también por los hombres sometidos de color. Y esto es todo